Momento ahora de la entrevista acá en Noticias a las 7 a.m. Una senadora demócrata se ha entrevistado con el presidente Otto Pérez Molina para que él pues fuera facilitador o agilizador en cuanto a 200 expedientes de adopciones que parejas estadounidenses intentan realizar en Guatemala, pero que estas han sido pues puestas en pausa. Para hablar de qué pasa con las adopciones en Guatemala, hemos invitado a Rudy Cepeda. Él es portavoz del Consejo Nacional de Adopciones. Muy buen día, bienvenido. Buenos días, Mario, buenos días. Lo que sucede actualmente es que con la entrada en vigor de la ley de adopciones, pues esta establece que los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor de la ley, pues se procedieran como de una manera correspondiente, es decir, que los abogados tenían que presentar un informe al Consejo Nacional de Adopciones y posteriormente dirigirse a la Procuraduría General de la Nación para, en este caso, concluirlo por esta vía. Lamentablemente pasó el tiempo y pues de los 3.032 avisos que este Consejo recibió, pues no todos presentaron o cumplieron con el requisito que se había establecido según la ley. Es por ello que de estos 3.032 casos que se iniciaron a conocer a principios del 2008, afortunadamente podemos decir que actualmente 177 están pendientes de resolver. Pendientes porque aún se sigue investigando por una mesa técnica establecida por el Ministerio Público, la CICIG, el Departamento de Estado, las autoridades estadounidenses y la Procuraduría General de la Nación, así como el Consejo Nacional de Adopciones, para establecer específicamente cuál es el origen y procedencia del niño que se está reclamando por parte de esta familia estadounidense. Lo que queremos es, pues en efecto, para culminar con éxito esta adopción, establecer el origen y procedencia del niño y que no ocurran casos de que se vaya a dar a un niño que tenga familia biológica que lo esté reclamando en Guatemala o que ese niño haya sido sustraído. Algunas personas han hablado que con la entrada en vigor de la ley de adopciones se hace una distinción entre quienes quieren adoptar a los niños que sean nacionales y otros extranjeros. Se dice que con esta ley se le da prioridad a los guatemaltecos y se le ponen un poco más de trabas a aquellos extranjeros que quisieran adoptar a guatemaltecos. Primero, ¿a qué se debe esto y qué tan cierto es? ¿Y cuáles podrían ser los requisitos que se le solicitan a los extranjeros que podrían llegar a atrasar este proceso que ahora la senadora demócrata ha empezado a solicitar que se agilice? Tenemos que tener 3 escenarios en este momento. Las adopciones que están pendientes por resolver, que son 177, que estas iniciaron antes de la ley. Ese es uno. 2. La adopción nacional. La ley establece que se fortalezca la adopción nacional y es en esta vía en que estamos trabajando. Y 3, la adopción internacional. La adopción internacional no se está trabajando actualmente. A partir del 2008 los procesos fueron suspendidos con el fin de fortalecer nuestros procesos internos, mirar la adopción hacia adentro y establecer mecanismos adecuados para que Guatemala realice procesos de adopción con estándares de calidad, que gracias a ello hoy podemos decir que Guatemala ha salido de esa lista negra de países que se dedicaban a producir niños para darlos en adopción o venderlos, dicho en otras palabras, ¿no? Entonces es en ese sentido que estamos fortaleciendo la adopción ahora de manera gratuita acá en Guatemala. De estos 3.000 casos que usted hace mención y que solo están pendientes 177, es lo que entiendo, el resto, ¿esos niños ya están en los hogares de los padres adoptivos o todavía falta algo que concluir? ¿Y por qué estos 177 aún están en impasse? Solo 177 están pendientes de resolver. Los otros niños afortunadamente fueron reinsertados con su familia biológica o ya están con su familia adoptiva en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo o sea, que eran casos también dentro de estos, el resto de los 3.000, el resto de los 177, ¿eran casos de niños robados, por ejemplo? Eran casos donde los niños no se establecía su procedencia, hubo una falsificación de documentos a la hora de presentarse, madres que dijeron ser las madres pero que presentaron una partida o una cédula de una persona que falleció. A lo que voy es que si estos 177 casos no se han resuelto es porque presentaron anomalías. Y esas anomalías que van allá sabemos que hay un niño en medio de todo este trámite legal, pero las anomalías que en realidad no afecte el proceso va a seguir su curso. Pero sí es importante mencionar que si no se concluyó por una vía, que era la notarial, es porque presentaban anomalías y es por ello que se está
limpiando, tratando de hacer, o mejor dicho, transparentando el caso, para que cuando este niño sea ubicado con su familia biológica acá en Guatemala o sea ubicado con su familia adoptiva en Estados Unidos, se cumpla todo lo establecido a la luz de la ley. Se podría decir entonces que en parte es casi que responsabilidad de todos los abogados y notarios de Guatemala que no han sabido realizar bien el proceso de adopción. Sí, porque estos casos se iniciaron antes de la ley y ellos tendrían que haber cumplido con esto para no estar en el punto donde ahora estamos, no tuviesen que haber ellos honrado la palabra y terminado ese proceso. ¿Cuánto se espera ya en tiempo para que todas estas 177 solicitudes de adopciones sean resueltas? Porque ya estamos hablando de años que han transcurrido. ¿Qué falta por resolver? ¿Cuánto tiempo será que deben de esperar los extranjeros para ya contar o tener la presencia del niño que pretenden adoptar? En estos momentos podemos decir que la semana pasada ya comenzamos a dar los primeros pasos, me refiero a que ya 2 niños están siendo ubicados con sus familias en el extranjero, que estas familias ya llegaron a Guatemala y ya están en esa convivencia. Recordémonos que ciertamente existen plazos que hay que cumplir. Por ejemplo, el Consejo Nacional, después de que le dictan que este niño es declarado legalmente adoptable, inicia con la comunicación con la Autoridad Central de Estados Unidos, que a su vez le traslada a los papás y se coordinan las agendas para que ellos puedan llegar a hacer esa convivencia con el niño acá en Guatemala. Entonces esperamos que en menos de 6 meses ya estemos dando pasos agigantados, aún con las limitantes que tenemos, porque también estamos atendiendo la adopción nacional, como repito, para los guatemaltecos que viven en Guatemala de manera gratuita, y esta es otra actividad que lo estamos realizando aún sin tener todos el personal adecuado para hacer las visitas de campo, etcétera. ¿Qué tan diferente es el trámite para un guatemalteco que quiere adoptar versus a un extranjero que quiere adoptar? Diríamos que el extranjero, pues de pronto no se están aceptando solicitudes únicamente de personas guatemaltecas que viven en Guatemala. Yo les digo que es como visualizar un parto prematuro. Antes de los 9 meses, el niño ya va a estar ubicado con su familia. Es un trámite ágil, totalmente gratuito, y que en principio no dejarse guiar por el qué dicen o el qué dirán, y el contrario, es necesario fomentar esa cultura de adopción y acercarse al ente para visualizar de cerca que no es como uno cree, que es años para adoptar un niño, es totalmente rápido. Tenemos casos de niños que han sido culminados con el proceso administrativo dentro del Consejo Nacional de Adopciones en 5 meses. Esta es entonces una garantía que se le podría dar también a los extranjeros para que cuando ya se culmine con estos 177 casos suspendidos, se pueda reabrir también la posibilidad de que ellos, siempre dándole prioridad a los guatemaltecos, puedan seguir adoptando niños. Nosotros estamos conscientes que pues a corto plazo es necesario implementar este plan piloto para la adopción internacional con varias aristas importantes para Guatemala. Una de ellas es el seguimiento posadoptivo que se le da a estos niños que, como actualmente se ubican acá en Guatemala, también se le van a dar a estos niños cuando se abra la adopción internacional. Y ahí cabe mencionar que ese es otro aspecto que se está realizando para los 177 niños que aún están pendientes de resolver con Estados Unidos. ¿Qué pasa con aquellos casos que han cumplido con todo el trámite legal y administrativo para poder llegar a adoptar un niño, pero obviemos estos 177 casos suspendidos? Pensemos ahora en algún extranjero que pudo haber cumplido con todo este proceso, adopta un niño, pero luego se sabe que el niño no está en las mejores condiciones en una casa, no hablando económicamente, sino de trato, que pudiera haber sido utilizado para cualquier fin ilícito. ¿Cuál es la labor en ese momento del Consejo Nacional de Adopciones o del Estado guatemalteco para poder rescatar al niño pese a que se haya cumplido con ese trámite? Si ese fuera el caso, recordemos que la persona que acogió a este niño o niña es su padre y que tiene que ser perseguido con los mecanismos legales que actualmente se tienen en Guatemala, que hablamos de leyes en materia de niñez, para castigarlo por alguna situación que no le esté brindando uno de sus derechos a este niño y castigarlo. ¿Y cómo se enteran ustedes? En este caso, a quien correspondería es a la Procuraduría General de la Nación, quien de oficio puede iniciar una persecución contra un padre que esté maltratando, abusando o violando cualquiera de sus derechos. ¿Y más o menos cuántos casos son los que reciben anualmente este tipo de tratos en contra de niños? Por estadísticas que compartimos con la Procuraduría General de la Nación, pues sí es lamentable, si lo delimitáramos por cada uno de los problemas que pueden estar atravesando, un promedio de más de 100 niños anuales están sufriendo algún tipo de violación a su derecho dentro del seno familiar. Ahí no hablamos de los niños, por ejemplo, que están trabajando en la calle. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con
parejas estadounidenses que ya adoptaron, que ya ha pasado un buen trecho de tiempo, pero que ahora resulta que una madre acá en Guatemala dice: a mí me robaron a mi hijo, ya lo tengo identificado, y ahora inicia el proceso legal para que ese niño sea devuelto. ¿Cómo es ese proceso de desprendimiento de los padres que ya lo acogieron, que ya hay formado una vida, un hogar, pero que legalmente el niño tiene que regresar a Guatemala? Ahí es importante partir del hecho y hacernos la pregunta si es lo mismo adoptar o comprar un niño, ¿verdad? Entonces es bastante diferencia la que hay. No es lo mismo yo adopté que agarré un niño. Claro. Y esto va tanto para lo nacional como lo internacional. Este caso que me plantea Mario, pues es bastante pues difícil, porque por un lado los sentimientos encontrados en que se queda con su familia, que ahora tiene que le brinda todo lo material y lo sentimentalmente posible por el lado extranjero, y la familia que está acá en Guatemala llorando eso que le hace falta. Yo considero que pues es una decisión bastante sabia la que se tiene que tomar en su debido momento, acompañado, claro, por el apoyo legal que ambos países puedan dar para llevar a un buen fin este litigio que se pudiera estar dando de esa situación. Y es por ello, por casos como este que mencionamos, que hoy existe la ley, el Consejo Nacional de Adopciones y la ley de adopciones, para que se elimine en realidad toda esta situación donde lo que principalmente prevalecía era el interés de una familia y no el interés de un niño, como debiese haber sido. Que finalmente, o para ir ya cerrando, ¿qué requisitos debe de cumplir alguien que desea adoptar acá en Guatemala? El primer requisito es acudir a una charla informativa gratuita. Estas se realizan 2 mensualmente en el Consejo Nacional de Adopciones. Simplemente tienen que llamar, reservar su cupo para aprender en esa charla informativa gratuita, que una se realiza el primer jueves de mes y la segunda el segundo sábado de mes. Van a aprender de dónde vienen los niños, por qué es que se declaran adoptables, cuál es su origen y procedencia y los perfiles de niños que tenemos, y qué esperan estos niños de sus futuros papás. Ahí, después de ello, únicamente tienen que reunir 10 requisitos, que son documentación de uso común, documentación sencilla de reunir en un promedio de 15 días, consideramos que la están reuniendo, y presentarla, ya que ellos han tocado fondo sobre ese sentimiento que les nace para adoptar un niño. ¿Documentación como cuál? Por ejemplo, certificación de cédula, constancia de empleo, certificación de laborales, fotografías, antecedentes penales, policíacos, documentación que no es difícil de reunir, y estamos hablando que pues son 10 requisitos únicamente. Y muy rápidamente, para aquellas personas que nos observan desde Estados Unidos, que es el país que normalmente quiere adoptar, o donde más demanda hay para adoptar niños aquí en Guatemala, más o menos ¿cuánto podríamos esperar para que todos estos 177 casos se resuelvan, o vamos a dejarlos independientemente, aunque no se resuelvan algunos, podrían iniciarse algunos otros procesos? ¿Para cuándo sería? Nosotros consideramos que dentro de estos primeros 6 meses vamos a estar dando pasos grandes en este tema que hablamos, porque pues gracias a estas visitas que se realizan tanto de la senadora como del señor presidente de la República, pues se están uniendo esfuerzos para que todo se haga de la manera rápida y totalmente transparente, ¿verdad? Que se cumplan todos los requisitos que establece la ley para no tener ningún inconveniente posteriormente. Bueno, muchísimas gracias. Hoy, Rudy Cepeda, miembro del Consejo Nacional de Adopciones, por haber estado con nosotros en la mesa de a las 7 a.m. platicando acerca de esta petición que habría realizado la senadora demócrata para que se agilice todo el proceso de adopciones de unas 177 solicitudes que ya están registradas, pero en este momento están detenidas.